Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de Facebook Live. Contamos con la presencia del abogado Ignacio Pinto. Muchas gracias, Ignacio, por sumarte a esta iniciativa del Consulado de México de poner a disposición de nuestra comunidad información de actualidad. Muchas gracias, Cónsul. Ya he tenido el gusto de ver algunas otras transmisiones de Facebook Live y ahora pues me toca estar de ese lado, contento de estar entre amigos además. Muchas gracias, Ignacio. Y aprovecho también para darle la bienvenida a dos de nuestros miembros del equipo del Departamento de Protección, René Montelongo y Cristian Domínguez, que se suman también a esta transmisión. ¿Algo que quieran comentar, chicos? Gracias, Cónsul. Vemos el tema migratorio aquí en el Departamento de Protección y vamos a estar platicando sobre algunos temas migratorios revelantes al COVID-19. Perfecto. También vamos a estar viendo sobre los ámbitos, el ámbito migratorio principalmente y cómo nos está afectando ahorita en la actualidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Este es el segundo Facebook Live que tenemos en materia migratoria. Hace un par de semanas tuvimos la presencia de la abogada Silvia Mintz, tocamos ahí algunos temas relevantes, pero es bien importante que nosotros retomemos la cuestión migratoria en estos momentos. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia no solamente ha afectado, obviamente, el sistema de salud, sino que también ha afectado muchos de los procesos migratorios. En este sentido, vemos cómo las cortes de migración, vemos también cómo algunos de los procedimientos, por ejemplo, trámites de residencia y demás, se han tenido que posponer derivado de esta situación. Ignacio, ¿nos podrías compartir un poquito cómo es que el COVID-19 ha afectado, por ejemplo, las cortes de migración? ¿Están abiertas en este momento o cuál sería, digamos, la información que debe tener la gente en este momento? Muchas gracias. Y es pertinente, tras 2 semanas, volver a hablar de esto porque las noticias se están gestando continuamente. Hablábamos el día de hoy, hace unas pocas horas, el gobierno anunció precisamente el tema de las cortes de migración, que las audiencias para quienes no están detenidos, y ahorita vamos a explicar la diferencia, ya estaban suspendidas hasta el 15 de mayo, ahora lo han extendido hasta el 29 de mayo. Porque evidentemente la pandemia afecta a absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, no es la excepción del derecho migratorio, y eso es lo último que tenemos del día de hoy. Técnicamente los tribunales están abiertos, la gran mayoría están abiertos, pero están cerrados al público y no están llevando a cabo audiencias con quienes no están detenidos. ¿Por qué la distinción? Porque hay extranjeros que están enfrentando procedimientos de remoción o deportación privados de la libertad en los centros de detención, a donde ustedes mismos los visitan, ¿no?, constantemente como cuerpo consular. Estas audiencias sí se siguen llevando a cabo con muchísimo trabajo, pero la gran mayoría de casos son de personas que o nunca estuvieron detenidos en un centro de detención migratoria o habiéndolo estado, salieron con una fianza. Ese grueso de casos, siguen abiertos los casos, pero las audiencias completamente suspendidas. Ok, entonces solamente para clarificar, las cortes migratorias continúan funcionando, pero únicamente respecto de aquellas personas que están detenidas en algún centro de detención. Si alguna persona fue detenida y pagó su fianza y está en libertad, si tenía alguna corte migratoria, ¿esa corte se suspendió? Si esa corte es entre ahora y el 29 de mayo, se suspende, no se va a llevar a cabo. Y es probable que por muchas semanas no puedan estar enterados de que ya está cancelada, ¿no? No aparece en el sistema luego, pero es un hecho, y la página de EOIR es el mejor lugar para encontrar la información más actualizada. ¿Y qué va a pasar con todas esas cortes que se suspendieron? ¿Se van a reprogramar? ¿Cómo puede saber la gente cuál va a ser el estatus o cuál va a ser la fecha de su siguiente corte? ¿Hay alguna forma en la que ellos pudieran verificar esa información? Hay un número telefónico automatizado en donde pueden consultar si el caso de ellos ya está en corte de migración y más concretamente si tienen audiencias próximas.
¿Cómo se van a enterar? Se van a enterar cuando reciban una notificación de la Corte. Cuando el 17 de marzo, EOIR, la Corte de Inmigración, decidió suspender por varias semanas las audiencias que estaban programadas, tardó como 2 o 3 semanas en llegarnos las notificaciones por escrito. Va a tomar un tiempo, pero eventualmente todas ellas se tendrán que reprogramar. Si quieren ser proactivos, ¿qué pueden hacer? Y si gustan apuntar ese número de teléfono, 1-800-898-7180. En este número atiende una máquina en inglés y en español, y entonces ahí pueden enterarse cuándo la fecha de su próxima audiencia. Pero de nuevo, si alguien tenía audiencia para el 18 de mayo, puede ser que llegue el 18 de mayo y todavía siga apareciendo en el sistema su corte. Pero es definitivo que desde aquí hasta el 29 de mayo, aunque el sistema diga que sí hay, no se llevará a cabo ninguna audiencia si la persona no está detenida. Ok, entonces, para hacer la llamada a ese número de teléfono, ¿qué datos es necesario que ellos tengan a la mano para que puedan ellos solicitar esa información? Excelente. El número de extranjero. En realidad, el único dato que necesitan es el número de extranjero, el número alien. Normalmente pone la letra A, es símbolo de números, y es un número de 9 dígitos. Ese es el número que los identifica. Y una vez que el sistema reconozca el número, empieza a deletrear el apellido de la persona, después el nombre, y entonces ya pueden, siguiendo las instrucciones, consultar cuándo es su próxima audiencia. Ok, y una vez que tengan una nueva fecha de audiencia, ¿ellos van a recibir algún tipo de notificación previa o es algo que ellos de manera proactiva tendrían que buscar de alguna manera confirmar a través de este tipo de servicios? ¿O la autoridad sí les va a notificar respecto de esa fecha? El tribunal tiene obligación de notificarles y lo hace cuando reprograman una cita. El sistema automáticamente les genera a ellos un citatorio, una notificación, y le envían. Sí lo hacen. Pero aquí es bien importante, y esto lo habíamos hablado también con Zul, se necesita tener la dirección actualizada, porque cualquier comunicación por escrito de los tribunales, porque, hombre, las fechas de audiencia las cambian todo el tiempo, no nada más durante la pandemia. El gobierno cumple con notificar al domicilio que tienen registrado. Si la persona falló en hacer esta notificación de actualización de domicilio, muy probablemente no se van a enterar. Entonces es bien importante que hagan eso. Y para hacer esa actualización o cambio de domicilio, ¿tienen que llenar algún tipo de formulario? ¿Se puede hacer en línea? ¿Cuál sería el proceso para que nuestra comunidad obviamente no pierda esa audiencia migratoria? Porque eso puede evidentemente complicar toda la situación de su caso, sino que puedan seguir todo este proceso y brindando la información actualizada a la autoridad. ¿Hay algún formulario que tengan que llenar? Definitivamente sí. Para casos de corte de inmigración es un formulario del Departamento de Justicia. Se identifica con el nombre EOIR, que son las siglas de las Cortes de Inmigración, 33IC. EOIR 33IC. Este documento, que es una hoja muy sencilla, pide que se identifique la persona, su número de extranjero, domicilio anterior, domicilio actual, fecha y firma. Se envía a la Corte de Inmigración, en donde está su caso. Si no saben dónde está su caso, pero sí aparece el número de teléfono de información, ahí les va a decir en dónde es la audiencia. Entonces, eso puede ser la clave para que sepan a dónde hay que mandarlo. También en el mismo documento, hoy en el 33IC, hay un espacio para certificar que se le envió una carta a la contraparte, que es ICE. Entonces, con esas dos firmas y la fecha en ambos espacios, el formulario EOIR 33IC es suficiente para notificar el cambio de domicilio. ¿Qué hacemos nosotros en mi despacho? Junto con el original, mandamos una copia con un sobre prepagado para que nos acusen recibo y tener constancia de hacerlo. En circunstancias normales podrían ir a presentarlo, pero ahora mismo es altamente inconveniente por la pandemia que estamos viendo. Perfecto. Y esto obviamente va a generar una serie de retrasos al interior, digamos,
la resolución de los casos. ¿Cuál sería, digamos, en el mejor de los escenarios, un retraso que pudiéramos, digamos, considerar en este momento? ¿Sería cuestión de meses? ¿Cuánto podríamos nosotros ver ese retraso? Depende de cada tribunal. Lo que he visto con los casos propios que han reprogramado, tuve uno de marzo que me lo reprogramaron para el 20 de junio. Ahora, no sé si vamos a tener cortes el 20 de junio. Ahora lo veo muy, muy corto, no muy próximo. Hay otros casos que me reprogramaron para agosto, para septiembre, noviembre, enero, el año que entra. La clave está en quién es la jueza o el juez que lleva el caso. Tenemos jueces nuevos en Houston y jueces y juezas que ya tienen tiempo como tal, ¿no? En el caso de los que son nuevos, tienen la agenda libre y son muy ágiles para reprogramar este tipo de audiencias. En el caso de quienes ya tienen bastante tiempo, al revés, está saturado su calendario, tal vez la próxima fecha que tengan disponibles para mediados del año que entra. Va a depender entonces en cada caso de quién es el que tiene que lleva el caso. Entonces aquí la recomendación para nuestra comunidad sería primero verificar obviamente la fecha de su audiencia, si es una fecha que está, digamos, en este periodo de tiempo en el cual está suspendida, verificar a través de este servicio telefónico si se reprogramó su fecha de audiencia para tenerlo obviamente en el radar, pero mantener también actualizada la dirección para efecto de que si llega alguna notificación de la nueva audiencia, ellos no pierdan esa notificación, porque es muy importante que ellos continúen con ese proceso. Quisiera aprovechar para preguntarle a René, hablando un poco de las cortes de migración. Considerando que las cortes de migración para las personas que están en centros de detención continúan, quisiera que nos contaras un poco de lo que está realizando ahorita el consulado para atender a los connacionales que están en algún centro de detención. En Houston, en nuestra circunscripción, tenemos 4 centros de detención. Las visitas obviamente las realiza el Departamento de Protección, pero quisiera que nos explicaras un poquito cómo ha cambiado esta mecánica de trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19. Claro, como tú comentaste, el Departamento de Protección ve el ámbito migratorio, donde se realizan visitas a los 4 diferentes centros aquí en área de Houston, con diferentes razones, para conocer la situación física del connacional, conocer la situación legal del connacional, poder tener un registro de esa persona, en cuál centro se encuentra, y poder darle seguimiento a su caso legal. También podemos compartir información a sus familiares, ya sea si están aquí en área de Houston o están en México. Obviamente las cosas han cambiado con el tema del COVID-19, pero seguimos realizando entrevistas a connacionales vía telefónica. Nos conectamos con ellos vía telefónica a los 4 diferentes centros aquí en Houston. También personal migratorio de los centros se comunican con nosotros para nosotros poder atender cualquier caso. Hay algo que se llama una notificación consular, que todavía las estamos recibiendo. El consulado todavía recibe las notificaciones consulares, que es cuando un connacional en el extranjero es detenido por alguna autoridad en este ámbito, en el ámbito migratorio. Todavía seguimos recibiendo las notificaciones migratorias y les estamos dando seguimiento. Vemos dónde está esa persona detenida, solicitamos una entrevista consular vía telefónica en este momento y entrevistamos al connacional para ver cómo se encuentra de salud, cuál es su situación legal. Muy importante en este tema del COVID-19, obviamente, es si hay contagios en los centros. Entonces, queremos asegurarnos que todos los connacionales estén recibiendo la atención médica necesaria y también estén siguiendo los procedimientos necesarios. Muchas gracias, René. Esto es muy importante que la gente lo sepa, aunque nosotros no estamos de manera, digamos, abierta al público digamos, en un sentido previo al COVID-19, nosotros continuamos trabajando. Y una de las prioridades que tenemos es precisamente verificar la situación, no solamente de los connacionales que están en centros de detención, sino de los connacionales que están en alguna prisión, ya sea de condado, federal o estatal. Si bien hemos tenido obviamente que restringir este tipo de visitas derivada de las limitaciones que las mismas autoridades han impuesto, nosotros tenemos obviamente la prioridad de brindarles atención y como lo comenta René, estamos haciéndolo vía telefónica. Por eso los invito a que visiten nuestra página de internet. Hemos habilitado un espacio específico con recursos informativos, con preguntas frecuentes y con un directorio de números de teléfono de emergencia
tanto de las autoridades locales como del mismo consulado. Si ustedes tienen algún familiar detenido, quisieran saber obviamente la situación en la que él se encuentra, por favor comuníquese con nosotros para que nosotros podamos darle seguimiento al caso. Ignacio, regresando al tema de cómo ha afectado la pandemia a los procedimientos migratorios. Hemos visto que oficinas como USCIS ha también suspendido algunas de, pues, prácticamente la atención al público. ¿Nos podrías platicar cuáles son los trámites que se realizan ante esta oficina y cuáles son las implicaciones de que se suspenda, por ejemplo, este tipo de atención presencial? Claro que sí. USCIS es una agencia gubernamental de los Estados Unidos encargada de resolver temas de ciudadanía y de migración dentro de los Estados Unidos. Los trámites principales encargados a USCIS pues son las naturalizaciones, es decir, cuando un extranjero decide convertirse en ciudadano americano, las peticiones familiares, cuando un americano o un residente hace una petición para la esposa, para el hijo, en caso de los ciudadanos, para los papás, para los hermanos, ajuste de estatus, que es el proceso por el cual una persona se convierte dentro de Estados Unidos en residente permanente, temas accesorios como permisos de trabajo, permisos de viaje, reposiciones de tarjetas de residente, muchos trámites muy, muy importantes para nosotros los extranjeros. A partir de la emergencia sanitaria por la que estamos trabajando, han restringido el acceso al público. Parte importante del trabajo de USCIS es llevar a cabo entrevistas presenciales para determinar la pertinencia de algunos trámites, ¿no? Esas entrevistas desde, no me acuerdo qué día de marzo, están suspendidas. Se ha ido extendiendo esta suspensión de entrevistas en persona. Y lo último que sabemos es que el 3 de junio el 4 de junio tienen intención de reabrir. No nada más nos dijeron cerramos hasta el 3 de junio, sino claramente nos están diciendo que tienen, si pueden, el deseo de reabrir ese día, dependiendo de cómo estén las circunstancias para entonces. El personal de USCIS sigue trabajando. No nada más hay oficinas locales como la que está en Houston, sino también oficinas de asilo. Ninguna está entrevistando gente, pero siguen trabajando los casos. Hay centros regionales donde resuelven otro tipo de peticiones y también siguen trabajando. De hecho, yo he notado más bien celeridad en algunos de los trámites. Probablemente están más desocupados ahora y siguen, número uno, recibiendo peticiones nuevas y número dos, resolviendo las peticiones en las que no es necesario o se puede exentar la necesidad de una entrevista presencial. Un trámite muy importante, además del permiso de trabajo, es DACA. Sabemos que DACA, y hablaremos más tarde de esto, se puede renovar, quien la tiene puede renovar, y es algo que se está haciendo y que yo invito de verdad a la comunidad de chavos y chavas que tiene DACA a que renueven, pero mañana, ya lo haremos por qué, pero todos estos trámites entonces, sí los está atendiendo USCIS, no está dando entrevistas en persona, pero sí está procesando todo este tipo de trámites. Y si tenían, por ejemplo, algún tipo de cita para alguna entrevista, ¿va a suceder lo mismo que con las cortes migratorias? ¿Se están reprogramando esas citas y por lo tanto se va, digamos, igual a retrasar esta parte del proceso? Desafortunadamente sí esperamos un retraso natural. No me han tocado reprogramaciones todavía, a diferencia de los de la corte. Todavía estoy esperando las primeras reprogramaciones. Esperemos que a partir de cuando se pueda, ¿no? Lo más importante es que estemos listos para que se reabran las oficinas, que cuando se reabran es porque ya estamos sanitariamente listos. Sí, se tendrá que reprogramar. Hay personas, por ejemplo, que se dieron todo su trámite de naturalización. Tengo 3 clientes que ya habían aprobado su examen, estaban esperando su fecha de su ceremonia nada más, estaban juramentar como americanos para ya no tener que preocuparse de eso. Se suspendieron también porque lo que menos queremos es tener eventos multitudinarios donde todo el mundo está pegado.
Perfecto. Entonces, ¿se puede todavía continuar enviando solicitudes? Digamos, toda la atención se está haciendo a través de correo postal, entonces la gente puede continuar, digamos, con los trámites que no requieren una presencia física, como podría ser, como usted lo menciona, alguna entrevista o la cuestión, por ejemplo, del juramento. En este sentido, hay algunos tipos de visa que a veces las personas no saben que pueden tener derecho a ellas. Por ejemplo, cuando son víctimas de violencia doméstica, cuando son víctimas de trata de personas o cuando son víctimas de algún crimen violento. Algo que nosotros hemos visto es que en la comunidad existe un gran miedo natural por acercarse a las autoridades y presentar una denuncia. Y aunado a eso, vemos que existe también un desconocimiento de que podrían tener algún tipo de beneficio, digamos, algún tipo de visa, si es que ellos continúan con un proceso, digamos, de denuncia y un proceso penal. ¿Nos podría platicar un poco respecto de este tipo de visas que están disponibles para todos, obviamente sin ver la cuestión del estatus migratorio? ¿Cómo es que ellos podrían calificar para un tipo de visa como estos? Claro que sí, ese es un muy buen ejemplo de los trámites que se siguen llevando a cabo por parte de USCIS. Prácticamente todos los trámites se inician o por correo físico o electrónicamente. No es que llegues a la oficina a pedir el beneficio. Entonces, en ese sentido, todos siguen abiertos a trámite. Hay algunas visas de protección y visas humanitarias o estatus migratorios humanitarios como el estatus U para víctimas de ciertos delitos, como el estatus T para víctimas de tráfico de personas, VAWA, que es una ley que protege a las víctimas de violencia intrafamiliar cuando quien comete la agresión es ciudadano americano o residente. Todas esas opciones están abiertas y las policías, particularmente en el área metropolitana de Houston, entienden que a la víctima hay que atenderle con independencia del estatus migratorio. Si se es víctima de delito y se necesita la protección de la policía, para eso están y tenemos que confiar que hagan su trabajo. Como un acto segundo, porque la prioridad es la integridad de la persona, como un acto segundo podría ser el precursor para que efectivamente pudiese obtener un beneficio migratorio. Okay, esto es muy importante que nuestra comunidad obviamente esté al tanto, que se acerque si ustedes son víctimas de algún delito y eventualmente quizá no quieren acercarse a la autoridad a denunciar, pueden contactarnos directamente al consulado para brindarles la información de cuál sería el proceso a seguir. Nosotros también estamos tratando en la medida de lo posible de acercar, digo, ahora obviamente con las restricciones que demanda el asunto de la pandemia, pero estamos de manera permanente tratando de acercar a nuestras autoridades con ustedes, ¿no? Para que en un entorno de confianza ustedes puedan exponer algún tipo de duda, de inquietud o incluso presentar algún tipo de denuncia. Respecto, por ejemplo, Cristian, además del call center de protección que tenemos y el call center en general que se ha habilitado para atender a toda nuestra comunidad durante esta contingencia, ¿qué otros recursos ha desarrollado la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender a nuestros connacionales en el exterior? No sé si podrías platicarnos un poco sobre incluso las aplicaciones que las pueden descargar en sus teléfonos celulares y para qué sirven, por qué es importante que la gente tenga acceso a ese tipo de herramientas. Principalmente contamos con una aplicación que se llama Consulmex. Es una aplicación muy fácil de usar que te ayuda a comunicarte con mayor facilidad al consulado más cercano de ti. Entre las funciones de la aplicación es hacer tú mismo tu cita, que es mucho más fácil hacerlo por internet. Muestra los teléfonos de emergencia de tu consulado. De igual forma, las redes sociales como Facebook, Twitter, donde puedes estar al tanto de lo que está ocurriendo en el consulado. En la aplicación muestran los trámites como pasaporte, matrícula, doble nacionalidad, acta de nacimiento, poderes notariales y testamento, junto con los requisitos necesarios para llevar a cabo cada trámite solicitado por el connacional. De igual forma, contamos en la página de internet con el Centro de Información de Asistencia Mexicanos. Ese centro
brinda 24 horas del día una respuesta humana, profesional y oportuna a las necesidades de nuestros nacionales a través de la red consular dentro de los Estados Unidos. Los puntos en los que se enfoca el CIAM es en derechos humanos, asuntos laborales, principalmente en asuntos migratorios, que es donde tenemos mayor fuerte, asuntos civiles, asuntos penales y asuntos administrativos. El número directo que viene siendo dentro de los Estados Unidos es 520-623-7874, y si los connacionales llaman desde territorio nacional es 001-520-623-74. Gracias, Cristian. Estas dos herramientas obviamente permiten no solamente poner a disposición de nuestra comunidad información actualizada, sino que también, en el caso particular del CIAM, si ustedes a lo mejor tienen algún problema para contactar al consulado porque quizá tenemos la línea saturada, pero usted tiene una situación de emergencia y por alguna razón no ha podido contactarnos, puede contactar directamente al CIAM. Lo que ellos hacen es registrar su caso, abren un expediente y lo turnan al consulado que le corresponda. Nosotros revisamos ese tipo de solicitudes, ese tipo de peticiones y les damos seguimiento. Entonces, es importante que utilicen todos los recursos que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo la Cancillería, precisamente para no solamente informarlos, empoderarlos, sino también protegerlos. Y la aplicación de Mi Consulmex, pues es un recurso que nos brinda la tecnología, no solamente para poder identificar cuál es el consulado que me queda, digamos, cercano, de acuerdo con mi domicilio, sino que va a facilitarles a ustedes tener pues los datos de contacto en alguna situación de emergencia. Entonces, es importante que la descarguen, es una aplicación totalmente gratuita y los va a permitir ponerse en comunicación con nosotros. Ignacio, quiero pasar a otro tema que salió hace, me parece, una semana, de hecho, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump relacionado con temas de migración. Lo que se ha hablado mucho respecto a cuál es el alcance de esa orden ejecutiva, qué es lo que implica y cómo va a afectar, digamos, a las personas que quieren, digamos, hacer un trámite para migrar a Estados Unidos. Tenemos entendido que se limitó, digamos, la migración por un término de 60 días. No sé si puedas explicarnos un poquito más de la naturaleza de esta orden y obviamente lo que nosotros debemos de poner atención o si eventualmente habría alguien que afectara este tipo de orden. Claro que sí. En tiempos de emergencia sanitaria, normalmente los presidentes tienen poderes muy amplios que bien utilizados sirven para enfrentar un fenómeno que normalmente escaparía del control normal de cosas, ¿no? Desgraciadamente, esto es una opinión personal. Quien es antiinmigrante lo aprovecha para atacar. Esta proclama del presidente Trump ha sido más, en mi opinión, más el ruido que ha hecho que el efecto respecto de la mayoría de personas. Pero vamos a hablar qué es lo que dice la proclama o a quién afecta. Afecta a los extranjeros que están fuera de Estados Unidos, que no tienen una visa de inmigrante y no tienen un permiso de entrada como puede ser el Advance Parole, que es un permiso que se da a quien se está convirtiendo en residente permanente. No afecta a los residentes permanentes, tampoco afecta a esposas y a esposos de ciudadanos americanos, ni a los hijos e hijas de ciudadanos americanos, siempre y cuando los hijos sean menores de 21 años y solteros. ¿Qué tipo de...? Bueno, esta proclama dura 60 días a mediados de julio, o la segunda mitad de junio, expirará estos 60 días. Los consulados de por sí están cerrados para la emisión de visas ahora mismo, y es muy probable que lo sigan para mediados de junio también. Y claro, se puede extender, pero en sí mismo yo le veo un impacto limitado tanto por cuanto a las personas que afectaría como respecto de la temporalidad, que es por un tiempo corto. Y algo que sí, evidentemente tenemos que monitorear es la decisión de la Corte Suprema relacionada con DACA, ¿no? Quizá el ámbito de afectación sería mucho mayor
en términos de las personas afectadas la decisión de DACA en vez de esta orden ejecutiva. ¿Qué es lo que podemos esperar que eventualmente resuelva la Corte? Sabemos que había tenido, digamos, la fecha para verano de este año, puede ser que se retrase por la cuestión de la pandemia, que es el mejor de los escenarios que pudiera suceder, pero también el peor de los escenarios, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar para enfrentar estas posibles decisiones que se pudieran tomar? Va a ser un poco reactivo. Vamos a tener que reaccionar a partir de lo que nos dé la Suprema Corte. Por eso es importante que hoy mismo, quien tiene DACA califica para renovación. Y si se le venció DACA hace un mes, tendría que renovar ahora porque no sabemos qué va a decir la Suprema Corte, sí o no. Que si se les vence en un año, puede renovar desde ahora. Pero bueno, voy a responder la pregunta. ¿Qué nos puede dar la Suprema Corte? Nos puede desde decir, necesito que el Tribunal de Circuito repita ciertos actos y emite una nueva decisión, con lo cual estaría pateando el bote para más adelante. Puede ser que diga que se meta la constitucionalidad, que se meta el fondo de la materia y diga DACA es constitucional y por tanto no puede el presidente terminarlo así nada más. Porque aquí lo que se está peleando es la forma en la que lo terminó el presidente. El poder, si un presidente tuvo el poder para crear DACA, otro debería de tener el poder para terminarlo, ¿no? Entonces, el mejor de los escenarios, que siga vivo DACA y que se permitan no nada más renovaciones, sino casos nuevos. Eso sería un gran regalo de mayo que nos caería muy bien con todo lo que hemos pasado en el año. Un resultado intermedio puede ser, como decía, que regrese el caso para que sea el Tribunal de Circuito el quien de nuevo alguna otra venga con una nueva decisión. Ese es un segundo escenario. Y el escenario malo es que digan que estuvo correcto el presidente Trump dentro de sus poderes para terminar DACA y que por tanto se termine el programa. Si la Suprema Corte decide terminar el programa, lo más probable es que lo haga para los casos que estén pendientes o por lo menos para casos nuevos. Sería prácticamente difícil de imaginar que no nada más cerraran el programa, sino que les quitaran el permiso de trabajo y la acción de Frida a quien ya lo tiene. Yo creo que más bien se verían impedidos de renovar. Entonces, la recomendación para todos aquellos jóvenes con DACA es renueven, ¿no? ¿Existe algún límite? Tú comentabas hace un momento, si se me vence de aquí a un año, ¿pueden renovarlo? ¿O tendrían que esperar? ¿Cuál sería la recomendación? No importa la temporalidad, no importa cuándo se te venza. Lo ideal es que lo renueves en este momento. No hay límite y además hay que recordar que el hecho de que se pueda renovar es porque varios jueces federales obligaron al presidente Trump a aceptar estas renovaciones. Y en esa obligación no se puso un límite por cuanto al tiempo próximo al vencimiento y por eso es que se puede hacer con toda la antelación del mundo. Perfecto. René, ¿podrías informar a la comunidad qué es lo que está haciendo el consulado para apoyar a todos los jóvenes que tienen DACA? ¿Existe algún tipo de programa? ¿Qué es lo que ellos pueden esperar, digamos, por parte del consulado? Claro, es para informarles a todas las personas DACA. El consulado está aquí para apoyarlos, ya sea en cualquier trámite que soliciten, pero también en su situación. Después de una entrevista que les realizamos a las personas DACA, se evalúa su situación económica, de una entrevista socioeconómica. Existe la posibilidad de que el consulado apoye en el gasto de la renovación del permiso DACA. No se ayuda, no se apoya con el trámite en sí, pero sí se apoya con el gasto de la renovación del pago de la renovación del DACA, ya sea parcialmente o puede ser el pago total, ¿no? Dependiendo de cada caso. Cada caso va a variar. Podemos también canalizarlos si tienen alguna pregunta sobre de llenar la aplicación de DACA. Podemos canalizarlos con alguno de los abogados o con alguna organización que les pueda ayudar a terminar de llenar esa aplicación, ¿no? Pero sí les recomiendo que se acerquen al consulado
o que nos manden en estos momentos un correo para explorar la posibilidad de que nosotros le podamos ayudar con el costo de la renovación de su trámite DACA. Gracias, René. Algo que también nos han preguntado de manera repetida en nuestro call center es respecto de los cheques de estímulo económico que está enviando el gobierno. Una de las cuestiones que más nos preguntan es qué pasa, por ejemplo, con familias que tienen este estatus mixto, ¿no? Puede ser un ciudadano o un residente, pero casado con una persona que no tenga un estatus migratorio regular, que no tenga un número de seguro social, que tenga, por ejemplo, solamente un número ITIN. En el caso de ellos, ¿ellos no califican para el estímulo económico? He leído con horror que aparentemente no califican estas familias mixtas, como las identificas. Es una, no nada más una desgracia, es un robo a un ciudadano o a una ciudadana americana que la están descalificando ni siquiera por hechos propios. No, es lo que he leído, que se está tratando de cambiar, pero al día de hoy entiendo que esa es la regla que tiene. Ahora, con los chavos y chavas de acá, es un poco menos claro. No están ni incluidos ni excluidos. Lo que yo pude leer sobre quién califica cuando se es extranjero, pareciera ser que si se tiene permiso para trabajar, entonces califican para hacerlo. No sé si anecdóticamente han tenido experiencias con gente que se ha acercado al consulado o gente que tenga DACA tal vez y que está siguiéndonos ahora por Facebook Live, pero yo no tengo una respuesta definitiva porque no la hay, no está claro. Sí, precisamente teníamos una pregunta en Facebook al respecto de qué pasará con los chicos DACA si recibirán el estímulo económico. ¿Cuál sería entonces la recomendación para ellos? Hay una página del gobierno en donde pueden, a veces hay que darse de alta. Hubo personas que recibieron automáticamente el estímulo, ¿no? Quienes habían recibido devolución de impuestos el año pasado y habían optado por depósito directo, ya lo habían recibido. Otras personas que no están en esas circunstancias tenían que registrarse y eso me enteré por experiencia propia de manera tardía. Entonces, nada, yo recomendaría que entraran en esa página, que van respondiendo, porque quien tiene DACA tiene permiso para trabajar, ¿no? Esa es la parte importante. Eso no puedo garantizar el resultado porque, de nuevo, no he encontrado ningún estudio que me diga claramente cuál es la regla que se está siguiendo. Pero sí sería muy valioso que quien tuviera una respuesta favorable, y ojalá que a todo el mundo les llegue eso, porque estuvo pagando impuestos, pues que compartes información con el consulado para poder decir lo que estamos viendo que pasa. El tema de seguro de desempleo es otro gran tema también, que no es un regalo, y vamos a hablar ahorita si tenemos tiempo de carga pública. El seguro de desempleo no es una dádiva, es como el seguro del carro o contra incendios, ¿no? Si se quema mi casa, no es que me regalaste dinero. Yo te había estado pagando una prima para que me cubrieras en caso de este siniestro. Es lo mismo, es un seguro al que tanto las empresas como los trabajadores se están aportando mes a mes. Es una desgracia que en Texas, quien no tenga estatus legal válido, no califique para hacerlo, pero que sin embargo sí le han descontado ese dinero. Con esa misma lógica, no soy experto en tema de desempleo en Texas, pero lo que yo pude leer es que si tienen que verificar con el Departamento de Seguridad del Interior que la persona que el extranjero o la extranjera tengan permiso para trabajar. En mi entendimiento, quien tiene DACA tiene ese permiso y deberían de recibir el seguro de desempleo, pero no puedo decirlo porque no tengo certeza, ¿no? Vamos con algunas preguntas, Ignacio, si me permites, de Sí. Facebook Live. Silvia Ramírez nos pregunta, si un familiar tenía cita en Ciudad Juárez, ¿también tiene que esperar que les avisen para cuándo la reprogramarían? Definitivamente sí. Y si evidentemente es inconveniente haber visto cancelada la cita, podría haber sido peor llegar a la cita y enterarse estando ya que se cerró el consulado. Entonces sí,
y es probable que pase algún buen número de semanas antes de que suceda eso, esperando que el presidente no quiera hacer algo en contra de los esposos de americanas o americanos, y habría que ver si a este pariente del que estamos hablando le aplica o no le aplica la proclama de Trump por cuanto al tipo de parentesco con el ciudadano americano. Gracias. Tenemos otra pregunta. Giovanna Salmón nos pregunta, para renovación de visas TN, que tengamos que ir a México, ¿hay alguna prórroga por la pandemia? No está emitiendo el gobierno de Estados Unidos en México o en los consulados que están en territorio mexicano visas, pero mucho ojo. Quien tiene visa TN entra a los Estados Unidos y en Estados Unidos tiene el estatus TN. La visa es el documento que sirve para tocar a la puerta y entrar, ¿no? Si el estatus TN, si la visa que les dieron y la cual ampara el estatus que tienen en Estados Unidos se vence en 2 meses, pueden desde ahora hacer algo que se llama extensión de estatus, en donde solicitan al gobierno que esa autorización original que tenían con TN por 1 año, por ejemplo, se le extienda por 2 años más. Dentro de Estados Unidos, con USCIS sin necesidad de entrevista, sin necesidad de salida. La limitante que tendría esto es que no es una visa, no les servirá para volver a entrar a Estados Unidos, pero es que ahorita lo que se trata es mantener el estatus legal dentro del país, no salir porque no sabemos cuándo se puede entrar, ¿no? Entonces es bien importante que si ese trámite lo hicieron con abogada o abogado de la empresa donde trabaja, los contacten para hacer, antes de que se venza el periodo autorizado, esta extensión. Normalmente, este tipo de trámite acepta o admite el proceso premium, que es paga uno más dinero al gobierno de Estados Unidos, y si tradicionalmente se tardaban de 6 a 9 meses en aprobar la extensión, con este dinero extra, el gobierno garantiza que en 14 días naturales, una de dos, o concede la extensión o regresa el dinero. Y como no le gusta regresar el dinero, se las van a resolver muy pronto. Gracias, Ignacio. Tenemos otra pregunta. Minerva Itzel Rangel. ¿Los hijos ciudadanos con padres que declaran con número de ITIN recibirán algún estímulo económico? Basado en lo que comentaste, en este caso no habría posibilidad. Me parece, por lo que he entendido, lo que he leído, que no. Y es una desgracia. Dulce María Enciso pregunta, yo tengo cita con migración. A mí me piden comprobante de cuando llegué al país, pero no tengo forma de mostrar mi llegada. Bueno, esta es una pregunta para el consulado. ¿Será que mi consulado me puede ayudar con pruebas cuando saqué por primera vez mi matrícula en el 2004? Dulce María, contáctanos al call center de protección. Digamos, por la fecha, probablemente será difícil encontrar algún tipo de registro porque la parte de documentación y la digitalización de todos los expedientes empezó un par de años después. Pero comunícate con nosotros para evaluar, obviamente, todas las opciones. Vamos a ver alguna otra pregunta. A ver, Minerva Itzel Rangel pregunta, pero los niños tienen seguro social, ¿es porque los padres no tienen? Es la persona que preguntaba sobre el tema del estímulo económico. En caso de hijos ciudadanos estadounidenses, pero los padres no tienen estatus migratorio. Me gustaría saber más del tema para poder dar una respuesta más concreta. Por lo que yo veo, el vehículo que tienen los hijos para recibir ese estímulo es la declaración de impuestos de los papás. No lo hacen por motu propio, sino a través de ellos. Y lo que sé también es que cuando la mamá o el papá no tienen un seguro social, no les están dando el estímulo a ninguno de los dos, y probablemente tampoco a los hijos. No sé. Pero entiendo la injusticia de la situación completamente. Es injusto. Gracias, Ignacio. Quisiéramos retomar un poquito algo que causó, digamos, mucho interés en nuestro primer Facebook Live, que es el tema de carga pública.
y es una de las cuestiones obviamente que más cuidado quizá la comunidad está poniendo para evitar caer en ese supuesto y que pudiera afectar algún tipo de ajuste en el futuro. ¿Podrías explicarnos qué es la carga pública, cuándo entró en vigor, pero especialmente a quiénes afecta, digamos, esta carga? Claro que sí. Tradicionalmente, uno de los requisitos para que un extranjero se convierta en residente permanente es que no le cueste al gobierno, que no se convierta en un lastre y en donde tenga que gastar el gobierno. Tradicionalmente, eso se resolvía con un documento, un contrato que firma casi siempre que hace la petición o alguien más, y que si el peticionario no tiene los fondos suficientes, llamado Affidavit of Support, donde el extranjero o quien lo firme, el americano quien lo firme, dice: yo respondo por la persona que se está haciendo residente permanente. Tradicionalmente eso era suficiente. En fechas recientes, relativamente, se introdujo una regla bastante más severa. De hecho, primero se anunció una regla severísima y con lo que terminamos al final de cuentas fue bastante menos grave de lo que habían anunciado al principio, de cualquier manera muy gravoso, sobre todo una carga, en mi punto de vista, innecesaria que se está imponiendo sobre los extranjeros que quieren ser residentes permanentes. El concepto que está tratando el gobierno de avanzar es el concepto de autosuficiencia, que ahora cada extranjero, no nada más quien hace la petición, tiene la obligación de comprometerse a responder por el extranjero, sino que el extranjero tiene que demostrar que es autosuficiente, que es poco probable que se convierta en una carga para el público. Hasta ahí podríamos estar más o menos de acuerdo, no suena tan ilógico, pero el diablo está en los detalles, ¿no? Y las intenciones reales de la regla están en los detalles. Van a pedir ahora, van a evaluar tanto temas de edad, salud, educación de cada uno de los candidatos, es decir, de los extranjeros que quieren convertirse en residentes permanentes, y para determinar si es probable que se conviertan o no en una carga para el gobierno, y si estiman que probablemente lo sean, se exigirá el pago de una fianza que sea como un seguro de que esa persona no se va a convertir en carga pública. Hay ciertas ayudas que tradicionalmente se consideran beneficios indebidos o la carga pública, y se ha especificado un poco más. Son algunos beneficios concretos los que van a perjudicar: food stamps, ayuda para renta, Medicaid, salvo algunas excepciones cuando sea emergencia. Pero aquí es bien importante: todas estas ayudas o estos beneficios se refieren al extranjero, no al esposo o a la esposa del extranjero, y no a los hijos o a las hijas del extranjero o de la extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que si una familia reciben el beneficio de food stamps porque necesitan ese suplemento para poder alimentar debidamente a los hijos americanos, el seguir haciéndolo no les debe perjudicar, porque no es, los extranjeros no califican prácticamente para ninguno de estos beneficios de cualquier manera. El gran temor estaba en que afectara lo que recibían los hijos, o el programa WIC, que es de asistencia a mujeres embarazadas y que acaban de tener a sus bebés. Cuando se anunció la primera intención del gobierno, se soltó el rumor de que también afectaría a WIC, y acaso automáticamente bajó al 40% la inscripción de este programa. Eso es trágico, porque este programa lo que hace es asegurarse de que ese bebé nazca sano, que nos conviene a todos, y hasta en dinero le conviene al gobierno tener bebés sanos, en donde tendrá que gastar menos. Afortunadamente, la regla final excluye los beneficios de WIC. El programa WIC no afecta para la carga pública. También quienes tienen asilo o son refugiados no están sujetos al problema de la carga pública. Igual los que sufrieron violencia del esposo americano residente, igual las víctimas de delito o de tráfico de personas. Vamos, hay algunas exclusiones, pero definitivamente puso en guardia a la comunidad, sobre todo por la forma en la que lo presentaron antes de que se aprobara. Y respecto de la carga pública y la atención médica en tiempos de COVID,
Algo que también nosotros queremos informarle a la gente es que no solamente cuáles son los recursos que existen para que ellos vayan a hacerse alguna prueba si presentan algún tipo de síntomas, sino para que soliciten atención médica. Y algo que también hemos notado que a la gente le preocupa es ¿qué pasa si me enfermo de COVID-19 y resulta que recibo atención médica? Ese tratamiento que yo reciba, digamos, si lo cubre el Estado, ¿se va a considerar carga pública o eso queda totalmente fuera? Para poderse considerar carga pública tendría que estar dentro de la lista de ayudas indebidas que citó el gobierno cuando estuvo definiendo esto. Y en mi estimación quedaría fuera del esquema de carga pública cualquier atención. Además, aquí realmente el riesgo en el que estamos como sociedad y como personas es tan grande que si alguno de nosotros, Dios no lo quiera, nos enfermamos y necesitamos atención, la prioridad es la vida, tenemos que tomarla porque si no, tal vez ya no sea un tema de carga pública porque cesemos de existir, ¿no? Entonces, uno, yo estimo que no lo puedo asegurar, pero dos, lo más importante en realidad es recibir la atención porque necesitamos estar vivos. Y otra cuestión que también nos interesa mucho que la gente esté, digamos, informada y al pendiente. ICE continúa realizando detenciones, digamos, continúa operando, digamos, con normalidad. Si esto es correcto, ¿cuál es el mensaje para la gente si algún oficial de ICE se presenta en su casa o en su trabajo? ¿Cuáles son los derechos que tiene cada persona respecto de una detención por parte de oficiales de ICE? Gracias. Y eso es bien importante. ICE sigue trabajando, ¿no? No han sido notorios operativos grandes, no se han publicitado, pero no podemos asumir que están dejando de trabajar. Leía anecdóticamente que en algún centro de detención, ICE nos estaba representando a recoger a las personas que tenían detainers, que tenían hold. No es tampoco algo que podamos decir que es la política nueva, pero más bien seguimos como antes en el sentido en que en el sentido estricto quien no tiene estatus migratorio válido pues está en riesgo de ser detenido. Para gente que ha estado aquí, tengo clientes que han estado 25 años y después de todo ese tiempo es cuando pueden convertirse en residentes permanentes y claro, es un momento de mucha alegría, pero que portándose bien, pues el riesgo de estar en contacto con ICE fue menor y nunca tuvieron problemas. ¿Qué pasa si ICE llega a mi casa? No tienen absolutamente ningún derecho de entrar sin autorización. En el 90% de las interacciones cuando ICE detiene a alguien o más, entraron a la casa porque les dieron permiso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Llegan con sus pistolas y todo lo que quieran, se identifican y piden permiso para entrar. Si no necesitan permiso, no lo pedirían, ¿no? Y lo que hay que hacer es no abrirles, estar en la casa, no abrirles y no salir. Y no salir por la puerta de atrás con un cliente que después lo encontraron, porque entonces ese oficial de ICE, esos oficiales, tienen que irse a buscar a un juez federal a pedirle una orden de cateo para entrar a la casa. Y eso es mucho trabajo, son muchas horas. Ahora mismo están muy complicadas también para ellos las condiciones y lo más probable es que se fueran a otro lugar. No tengo ninguna noticia oficial de que no estén trabajando, pero tampoco hemos visto que hayan hecho operativos, al menos que den publicidad. La primera línea de defensa sería no abrir la puerta en la casa. Y si es en la calle, técnicamente no se tiene ninguna obligación de contestarle absolutamente nada. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿cómo puede, si vienen por mí y tienen mi foto, pues no va a importar lo que no diga, pero si están simplemente buscando quien parezca extranjero, claro que parezca extranjero, porque mientras no habla la boca no van a saber si de veras soy extranjero. Eso es lo que recomendaría. Gracias, Ignacio. René, ¿nos podrías hablar un poquito de qué es lo que puede hacer, por ejemplo, un familiar o una persona cuyo familiar fue detenido? ¿Qué tipo de asistencia le brinda el consulado o por qué es importante que se acerquen al consulado? Claro que sí.
Antes del tema del COVID-19, el connacional, el familiar podía venir al consulado, presentarse, identificarse para nosotros abrirle un expediente, ¿no? Y ya sea buscar en los centros migratorios, encontrar si el connacional está detenido, conocer su situación física y legal y posiblemente canalizarlo con uno de nuestros abogados, consultores, para explorar si se puede obtener algún alivio migratorio. En este momento, ellos pueden, el familiar, si conoce o tiene algún familiar que está detenido en algún centro, se puede comunicar con nosotros. Tenemos un número de emergencias que está a las 24 horas y las 7 horas del día. Les voy a pasar el número. El número es 713-857-6504. Ahí pueden marcar y platicarnos la situación de su familiar, si ha sido detenido por migración o si está en un centro. Y ya nosotros abrimos un expediente, le damos seguimiento para verificar si el connacional en sí se encuentra en el centro, conocer su situación legal, saber si va a ser deportado, informarle al familiar cuándo podría ser deportado, por dónde podría ser deportado, cómo se encuentra de salud. Entonces sí les recomiendo, si tienen o conocen alguna persona que está detenido, por favor, que se comuniquen con nosotros. Así es. Pues ya estamos prácticamente entrando en la parte final. ¿Hay algo, Ignacio, que tú quieras recomendarle a la gente? No sé, que tenga algún tipo de proceso migratorio abierto respecto de los retrasos que probablemente tengan, o algo en específico que tú quieras recomendar a nuestra comunidad durante estos tiempos. Gracias, Consul. De la misma manera que le hemos puesto pausa a casi todas las actividades, pues aceptar que si tenemos procesos migratorios, también desgraciadamente van a tardar tal vez un poco más, o que es probable que tarde más, pero la prioridad sigue siendo, en mi opinión, estar al pendiente de las indicaciones que nos den nuestras autoridades locales, estatales y federales para contribuir a que se vaya lento esto, ¿no? Y que nos vaya lo menos mal posible. Y en ese sentido, pues está muy pendiente de tantas cosas de las instrucciones que nos va compartiendo el Consulado de México. Esta situación de los retrasos y las reprogramaciones hacen de alguna manera más vulnerable a nuestra comunidad a ser víctima de fraude, por ejemplo, o sea, que alguna persona les prometa de alguna manera acelerar las cosas, o es algo que no sucede. No es algo que haya yo detectado, pero definitivamente siempre es una oportunidad de recordarle a las personas que no es de que das un dinero y se aceleran, no funciona así las cosas, al revés. Si eso está sucediendo, es muy probable, como bien decía, que sea un fraude y que terminen perjudicados. No, hay que más bien tomarlo con sabiduría y darle tiempo al tiempo. Muchas gracias, Ignacio. René, ¿algún mensaje para la comunidad respecto de lo que está haciendo el Departamento de Protección y el Consulado durante esta contingencia? Claro que sí, que seguimos trabajando de nuestras casas. Tenemos un directorio en la página del consulado. Ahí van a encontrar todos los números para las diferentes áreas de protección, así como de documentación. Hay un número directo para pasaportes de emergencia. Si estás en una situación que necesitas alguna identificación, ya sea por un caso migratorio o una emergencia y tienes que salir de viaje, por favor, entra a la página. Ahí está el número de pasaportes de emergencia. Se los puedo dar. Es el 713-778-6102. Después de analizar la situación, van a decidir si se puede obtener un pasaporte de emergencia. También el Departamento de Protección está viendo el área penal. Se comunican con las cárceles del condado, estatal y las federales. Traslado de restos. Si lamentablemente acaba de fallecer un familiar y quieren que los restos sean trasladados a México, ahí está el número que se pueden comunicar para pedir la información para los trámites adecuados. Entonces sí les sugiero que visiten la página, hay más de 20 líneas disponibles y pues seguimos trabajando y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Cristian, ¿algún comentario final?
Y otro punto que quiero destacar, ahora estamos recibiendo varias llamadas pidiendo información sobre las visas humanitarias. Les comento, seguimos recibiendo los documentos, requisitos para hacer dicho trámite. Sin embargo, la función del consulado únicamente es servir como canal para enviar los documentos a oficiales de migración. No influimos en la decisión con respecto a la visa humanitaria. Los requisitos están en la página del consulado, si gustan acceder a ellos. De igual forma, estamos recibiendo los documentos vía electrónica. Muchas gracias, Cristian. Pues muchísimas gracias, abogado René, Cristian, por acompañarnos a este Facebook Live. En nombre de la Cónsul General Alicia Kerber Palma, les agradezco profundamente el apoyo que siempre han brindado al consulado. Tú, Ignacio, ya desde hace muchos años colaborando con nosotros y con el extraordinario equipo de protección que, pues como verán, pues estamos trabajando de manera permanente, aunque no estamos abiertos al público, como lo comentó René. Eso no significa que no continuemos brindando asistencia y protección cuando es necesario, pero es importante que ustedes se acerquen y que hagan uso de todos los recursos que nosotros estamos desarrollando en el marco de esta contingencia, que se mantengan atentos a las redes sociales y a nuestra página de internet. Y para invitarlos, aprovecho también, el día de mañana vamos a tener un Facebook Live en el marco del 5 de mayo. Bueno, no queremos dejar también pasar la oportunidad de explicar a nuestra comunidad la relevancia de esa fecha, no solamente para México, sino también para Estados Unidos. Entonces los invitamos también a que se conecten el día de mañana a las 5 y pues estén al tanto de todos los recursos que estamos armando para ustedes y de todos los Facebook Live que a lo largo de estas y las semanas que están por venir estaremos poniendo a su disposición. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Hasta luego. Saludos.